Bueno, hoy le vamos a hablar un poco sobre el troncoencéfalo, sus lóbulos y cada región importante y marcando sus surcos y circunvoluciones. Bueno, perfecto. Ahora iniciaremos hablando del lóbulo occipital, que este básicamente es el centro de la visión. Aquí, como podemos observar en el dibujo, él se encuentra en la parte posterior. El lobo occipital, ubicado en la parte posterior del cerebro, es el principal responsable de procesar todo lo que ves. Es como el básicamente el centro de procesamiento del cerebro. Su superficie está plagado de valles o también llamados surcos y de circunvoluciones. Estos pliegues aumentan la superficie disponible para la corteza visual, como podemos observar. Ahora vamos a hablar un poco sobre los surcos del lóbulo occipital, que es el surco occipital transverso, que es como esta cruza la parte superior del lóbulo casi horizontalmente. Es como una continuación de un surco que viene al lóbulo parietal. Este surco es importante porque les ayuda a ubicar posibles problemas en el área al observar imágenes. También tenemos el surco occipital lateral, que está presente, no siempre lo está de la misma forma en todas las personas. Este es el surco más largo de la parte posterior que se dirige de forma transversal y ayuda a dividir el lóbulo en dos partes importantes. Y por último tenemos el surco semilunar, que este surco se encuentra más cerca de la parte de atrás del cerebro o el polo occipital y corre verticalmente. A veces se une a otro surco importante llamado cisura calcarina y este surco ayuda a definir los límites de algunos. Ahora pasaremos a las circunvoluciones o giros. Primero que está el giro occipital superior, que este se encuentra justo encima del surco occipital transverso y se extiende hacia atrás. Luego tenemos el giro occipital medio, que esta circunvolución se ubica entre el surco occipital transverso y el surco occipital lateral y se dirige hacia la parte posterior. Y por último tenemos el giro occipital inferior, que este se encuentra debajo del surco occipital lateral y también se extiende hacia la parte posterior del cerebro. La funcionalidad o la función visual que tiene este lóbulo, dependiendo de las circunvoluciones o áreas, es básicamente que se encuentran las áreas visuales primarias y de asociación, que estas son como un ensamble, una integración para la información visual. Tenemos a la corteza visual primaria, que está en el área 17 o B1 de Brodmann, que aquí la información viene directamente a los ojos, se procesa por primera vez. Luego se descompone en elementos básicos como luces, sombras, colores y formas simples. Esta área se encuentra principalmente en paredes de un surco profundo llamado cisura calcarina, como lo dije anteriormente. Luego están las áreas de asociación visual, que son áreas 18 o B2, 19 o B3 de Brodmann. Estas son las siguientes estaciones digamos, de la línea de ensamble de integración que reciben la información de B1 y la procesan de manera más compleja. Aquí es donde se empieza a dar sentido a lo que ves, integrando información sobre el movimiento, la profundidad y la forma. Esta área te permite reconocer objetos y entender lo que estás viendo. Es como si tomara las piezas básicas y las ensamblaran para formar una imagen completa con significado. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre el lóbulo temporal, que este es el centro de audición, la memoria y el lenguaje. Este está situado a los lados de la cabeza, juega un papel crucial, como dije, en la audición, en la memoria, el lenguaje y el reconocimiento de objetos. Vamos a hablar un poco sobre los surcos que tiene el lóbulo temporal. Primero tenemos el surco temporal superior o paralelo. Este surco corre horizontalmente en la cara lateral del lóbulo temporal y separa la circunvolución temporal superior de la media. Esta se encuentra justo debajo de la cisura lateral o de Silvio, que es el gran surco que separa el lóbulo temporal de los lóbulos frontal y parietal. Luego tenemos el surco temporal medio, que está ubicado entre el surco temporal superior y el surco temporal inferior.
Este surco delimita la circunvolución temporal media. Y por último tenemos el surco temporal inferior, que este surco separa la circunvolución temporal media de la circunvolución temporal inferior en la cara lateral del lóbulo temporal. Ahora hablaremos un poco sobre las circunvoluciones del lóbulo temporal. Primero tenemos el giro temporal superior, que está situado entre la fisura de Silvio en la parte de arriba y el surco temporal superior abajo. Contiene áreas vitales para la audición y el lenguaje, incluyendo la corteza auditiva y el área de Wernicke. Luego tenemos el giro temporal medio, localizado entre los surcos temporal superior e inferior. Este se asocia con el procesamiento auditivo y la integración de información sensorial. Luego tenemos el giro temporal inferior, que este está ubicado debajo del surco temporal inferior. Participa en el procesamiento visual complejo y el reconocimiento de objetos. Luego tenemos el giro transverso de Hess, que estos giros se encuentran en la profundidad del surco lateral y son el centro principal del procesamiento de la información auditiva que llega a los oídos. Bueno, la función auditiva, según los círculos o circunvoluciones o las áreas, básicamente es la capacidad de oír y de entender los sonidos. Principalmente es la funcionalidad del lóbulo temporal. La circunvolución de Hess o la corteza auditiva primaria, que es el área 41, es la que procesa los estímulos sonoros básicos. Luego tenemos la corteza auditiva secundaria, que es el área 42 de Brodmann, que esta área rodea la corteza primaria y analiza la información de sonido de manera más compleja, como los tonos y los ritmos. Luego tenemos el área de asociación auditiva, que es el área 22 o área de Wernicke, que está situada en el giro temporal superior. Esta área es crucial para entender el lenguaje hablado. Te permite comprender el significado de las palabras que escuchas. También tenemos el surco temporal superior, que esta área no solo procesa los sonidos, sino que también integra la información auditiva con lo que ves. Es decir, sientes incluso con tus pensamientos y los recuerdos. Básicamente esto lo que permite es una comprensión más completa del mundo que nos rodea. Bueno, a continuación seguiremos hablando sobre el lóbulo parietal. Este es el centro del tacto, la sensación espacial y la atención. Eh, Básicamente, este está situado detrás del lóbulo frontal, es esencial para el procesamiento de información sensorial, como lo dije anteriormente, el tacto, la temperatura, el dolor y la presión. Este también juega un papel importante en la conciencia espacial, la navegación y la atención. Ahora hablaremos un poco sobre los surcos y circunvoluciones que presenta este lóbulo. Primero que todo, los surcos del lóbulo parietal son el surco postcentral, que este corre paralelo y justo detrás del el surco central o de Rolando. El área, está entre los dos surcos, es una circunvalación importante. Luego tenemos el surco intraparietal, que este se origina en el surco postcentral y se extiende hacia atrás, dividiendo el lóbulo parietal en dos grandes regiones. Luego tenemos las circunvoluciones del lóbulo parietal, que es el giro postcentral, que es el área 1, 2 y 3 de Brodmann. Estas circunvoluciones se encuentran justo detrás del surco central y es donde se percibe o se recibe la información sensorial primaria del cuerpo. También tenemos el lobulillo, parietal superior, que esta es la región del lóbulo parietal por encima del surco intraparietal. También tenemos el lobulillo parietal inferior, que es la región del lóbulo parietal por debajo del surco intraparietal. Dentro de esto se encuentra el giro supramarginal, que es el área 40, que rodea el extremo del surco lateral, y el giro angular, que es el área 39, que rodea el extremo del surco temporal superior. Estas áreas son importantes para integrar la información sensorial y espacial. Bueno, la funcionalidad de esta básicamente es que la funcionalidad de esta es el área somatosensorial primaria, que es área 1, 2 y 3 de Brodmann. Esta es la principal área receptora de la información táctil que llega al tálamo.
Aquí se perciben las características básicas de los estímulos táctiles, como la presión, la temperatura, el dolor y la vibración. Diferentes partes de esta área corresponden a diferentes partes del cuerpo. Área somatosensorial secundaria. Esta área básicamente procesa la información de ambos lados del cuerpo y se cree que también está involucrada en la percepción del dolor. Luego tenemos la área de asociación somatosensorial, que es el área 5 y 7 de Brodmann, y los giros supramarginal, que es el 40 y angular el 39. Estas áreas integran diferentes tipos de información táctil y la combinan con información visual y espacial, lo que nos permite a nosotros reconocer objetos como objetos solo con el tacto, entender su forma, tamaño y textura sin necesidad de verlos. Ahora hablaremos sobre la corteza prefrontal. Básicamente, este es el centro de pensamiento complejo y la planificación. Esta está en la parte más grande, esta es la parte más grande de nuestro cerebro y está ubicada en la parte delantera. Este es el centro de las funciones ejecutivas, por ejemplo, la planeación, la toma de decisiones, la memoria de trabajo, el centro de conducta y la atención. Esta es la parte más anterior del lóbulo frontal y pues hablaremos un poco sobre sus surcos y circunvoluciones y su funcionalidad y la funcionalidad ejecutiva. Bueno, empecemos por los surcos. El surco frontal superior, este corre horizontalmente y separa las circunvoluciones frontal, superior y media. Luego tenemos el surco precentral, que este es un surco vertical que delimita la corteza prefrontal por detrás, separándola de la corteza motora. Luego tenemos la fisura de Silvio o surco lateral, que este es un gran surco que separa el lóbulo frontal del lóbulo temporal y forma el límite inferior de la región prefrontal. Ahora hablaremos sobre las circunvoluciones. Tenemos el giro frontal superior, que este se encuentra en la parte superior del lóbulo frontal y está involucrado en la planificación motora, la organización y la regulación de la conducta. Luego tenemos el giro frontal medio, que este está situado entre los giros superior e inferior, que este participa en la función ejecutiva, la integración de información sensorial y en la memoria de trabajo. Luego tenemos el giro frontal inferior, que está ubicado debajo del giro medio y limitado por la cesura de Silvio. Está implicado en el control ejecutivo, la planificación de conductas complejas, la toma de decisiones y la inhibición y el control atencional. Bueno, la funcionalidad ejecutiva, según las circunvoluciones o las áreas de Brodmann, básicamente, esta se distribuye en varias áreas de la corteza prefrontal. Tenemos la circunvalación frontal superior y media, que son las áreas 6, 8 y 9 de Brodmann. Estas trabajan juntas para regular la información sensorial y planificar acciones motoras. Estas son cruciales para la memoria de trabajo. Esta es como para mantener la información en nuestra mente para usarla, por ejemplo, para resolver algún problema matemático o recordar alguna ubicación mientras estemos para ese lugar. Esta también para la planificación secuencial de tareas y la actualización de la información relevante. También está la corteza prefrontal medial, que junto con otras áreas participa en la capacidad de pensar sobre los propios pensamientos eh, y los de los demás. Esta es la teoría de la mente. También está la corteza prefrontal ventromedial y orbitofrontal, que estas son áreas que tienen fuertes conexiones con el sistema límbico, que es nuestro centro regulador de las emociones, y juega un papel fundamental en la integración de las emociones con el pensamiento para guiar nuestra toma de decisiones. Bueno, ahora vamos a hablarles sobre el área motora, perdón, básicamente este es el centro de movimiento. Esta está en la parte posterior del lóbulo frontal, que es el centro principal para la planificación, el control y la ejecución de los movimientos voluntarios. Ahora vamos a hablar un poco sobre los surcos y sus circunvoluciones. Los surcos son el surco precentral, que este surco corre justo delante y paralelo al surco central o de Rolando. Está el surco frontal superior e inferior, que estos surcos horizontales ayudan a definir las circunvoluciones frontales que se extienden hacia adelante del surco precentral.
Luego tenemos las circunvoluciones que son el giro precentral, que es el área 4, que esta circunvolución está ubicada justo delante del surco central y contiene la corteza motora primaria. Luego tenemos el giro frontal superior, que estas circunvoluciones también contribuyen a la planificación y a la organización de los movimientos. Básicamente, ahora vamos a hablar sobre la funcionalidad motora según las convoluciones o áreas. Bueno, básicamente el control del movimiento se organiza de manera jerárquica en el lóbulo frontal. Primero está la corteza motora primaria, que es el área 4, que está situada en la parte posterior de la circunvolución precentral. Esta área es responsable de la ejecución directa de los movimientos voluntarios. Cada parte de esta corteza controla los movimientos de una parte específica del lado opuesto del cuerpo. Las señales viajan desde aquí hacia la médula espinal y los nervios craneales para activar los músculos. Luego tenemos la corteza premotora y área motora suplementaria, que son áreas 6 y 8. Estas están ubicadas justo delante de la corteza motora primaria y estas áreas se encargan de planificar y de secuenciar los movimientos. Estas reciben la información de otras áreas cerebrales y ayudan a preparar el cuerpo para la acción. También está el área de Broca, que es el área 44 y el área 45, que estas están situadas en la parte inferior del giro frontal, que generalmente es el hemisferio izquierdo. Esta área es crucial para la producción del lenguaje hablado. Ahora continuaremos hablando sobre la corteza cingulada. Este es un puente entre la moción y la acción. Esta corteza cingulada es una región en forma de C, como podemos observar en el dibujo, que rodea la parte superior del cuerpo calloso, que esta es la estructura que conecta los dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Estos juegan un papel importante en una variedad de funciones, incluyendo la regulación emocional, la atención, la memoria y la toma de decisiones. Bueno, ahora hablemos un poco sobre el surco y la circunvolución de la corteza cingulada. Está el surco cingulado, que este surco se encuentra justo encima del cuerpo calloso y separa la corteza cingulada de otras áreas en la corteza medial. Luego tenemos la circunvolución o el giro, que básicamente el giro del cingulado, esta es el principal circunvolución y se extiende a lo largo del cuerpo calloso. Se divide en diferentes partes, en anterior y posterior, que tienen funciones ligeramente distintas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la funcionalidad de estas según las circunvoluciones o las áreas. Básicamente tiene diversas funciones dependiendo pues de cada región. Está la corteza cingulada anterior, que son área 24, 32 y 33 de Brodmann, y esta parte está involucrada en el control de la atención, la regulación emocional, especialmente en situaciones de conflicto y en la toma de decisiones. Esta actúa como un puente, como ya hemos dicho, entre las emociones y las acciones. También está la corteza cingulada posterior, que son área 23 y 31 de Brodmann, que estas regiones participan en la memoria autobibliográfica. Básicamente son recuerdos de nuestra propia vida. Esta también está en la orientación espacial y la evaluación del contexto en el que nos encontramos. Ahora continuaremos hablando sobre la ínsula, que este es el centro de la conciencia corporal interna. Esta es una región de la corteza cerebral que se encuentra escondida en la profundidad del surco lateral o del silvio, debajo del lóbulo frontal, parietal y temporal. Esta se considera como una isla de la corteza, por así decirlo. Esta juega un papel crucial en la integración de la información sensorial y autónoma o involuntaria de nuestros órganos internos, a nuestras vísceras, básicamente. Esta también está involucrada en el lenguaje, el procesamiento del dolor y el gusto. Bueno, algunos de los surcos y circunvoluciones de la ínsula, básicamente esta tiene sus propios surcos y circunvoluciones, pero debido a su ubicación profunda, a menudo se describe en términos de sus regiones anteriores y posteriores. Bueno, el centro de esta es el centro de la conciencia corporal interna. La funcionalidad es de la ínsula, hasta la ínsula anterior, como dije anteriormente. Esta se encarga de monitorear las señales internas del cuerpo, por lo que a veces se denomina el centro de alarma interno. También tiene fuertes conexiones con la amígdala,
la vincula con las respuestas emocionales que se manifiestan en el cuerpo, como la ansiedad. Este también participa en funciones como el control consciente del ritmo cardíaco, la sensación de hambre y la saciedad, o sea, el apetito. También la excitación sexual y la percepción del dolor. Luego tenemos la ínsula posterior, que esta está más relacionada con el procesamiento de la información somatosensorial, es decir, el tacto, la temperatura, el dolor. Y la información auditiva y el control motor somático, que estos son los movimientos voluntarios. También participa en el procesamiento afectivo, especialmente en las experiencias de la ansiedad. En resumen de todo esto, básicamente la ínsula actúa como un centro de integración entre lo que sentimos, entre lo que siente nuestro cuerpo y nuestras emociones, dando así una conciencia interna de nuestro estado físico y emocional. Bueno, para concluir, vamos a hablar un poco sobre las patologías que afectan a cada lóbulo y su conexión con las áreas. Primero que todo tenemos el lóbulo occipital, que en esta encontramos la patología de la agnosia visual. Estas básicamente son lesiones en las áreas de asociación visual del lóbulo occipital y en las conexiones con el lóbulo también, con el lóbulo temporal. Estas pueden causar, como dije anteriormente, la agnosia visual. Esta condición es básicamente que la persona no puede reconocer objetos mediante la vista, a pesar de que sus ojos y la corteza visual primaria, que es el área 17, estén funcionando correctamente. Esta es como si la información visual básica se procesara, pero no se pudiera conectar con el significado y el uso del objeto almacenado en otras áreas del cerebro, principalmente en el lóbulo temporal ventral. La percepción visual está intacta, pero falta la capacidad de interpretar y dar sentido a lo que se ve debido a la desconexión funcional entre las áreas visuales y las áreas de asociación. Luego tenemos el lóbulo temporal y su patología es la fascia de Wernicke, que esta básicamente es una alteración del lenguaje y se asocia con un daño en el área de Wernicke, que básicamente es principalmente en el giro temporal superior. Esta área es crucial para la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Cuando esta parte sufre una lesión, la persona tiene dificultad para entender lo que se dice y entre lo que les dicen y lo que leen, aunque pueden hablar fluidamente. Sus palabras a menudo pueden carecer de sentido, utilizan palabras incorrectas o inventan otras palabras. Curiosamente, estos a menudo ellos no son conscientes que cometen estos errores, pues. Luego tenemos el lóbulo parietal, encontramos la patología del síndrome de negligencia o falta de reconocimiento espacial. Este básicamente es un síndrome que es más comúnmente asociado a las lesiones en el lobo parietal inferior derecho, especialmente en la unión temporoparietal, que incluye los giros supramarginal, angular y poscentral. Esto se caracteriza por una alteración en la atención visual y espacial. La persona puede ignorar o no ser consciente de los estímulos que ocurren en el lado opuesto al de la lesión, generalmente al lado izquierdo. Estas áreas del lóbulo parietal son importantes para la representación del espacio corporal y el entorno y forman parte de la vía dorsal visual, crucial para la orientación espacial y la atención. Por último, tenemos el lóbulo frontal y encontramos la apraxia. Básicamente, esta es la incapacidad para realizar movimientos intencionados sin que haya una parálisis. Esta lesión se puede dar en diferentes áreas del lóbulo frontal y sus conexiones pueden causar diferentes tipos de apraxia. Tenemos la apraxia ideomotora, que es la dificultad para ejecutar gestos o movimientos significativos a pesar de tener la fuerza, la sensibilidad y la comprensión necesaria para esto. Esta se asocia con lesiones en el lóbulo parietal inferior izquierdo y en el giro frontal medio izquierdo, que son áreas importantes para la planificación y la secuencia de los movimientos. Y luego tenemos la apraxia ideacional, que esta es la dificultad para organizar secuencias de actos complejos. También se relaciona principalmente con el lóbulo parietal izquierdo y sus conexiones con áreas temporales y frontales. Estas están involucradas en la representación mental y la organización de las acciones. El lóbulo frontal básicamente es fundamental para la producción de gestos y la ejecución de planes motores. Muchas gracias.